Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué bueno que podamos compartir una vez más nuestra reunión online. Perdónenme que si por ahí miro para el costadito porque estoy con el monitor. ¿Cómo andan? Que Dios te bendiga grandemente. Me encanta que podamos pasar este momento juntos, este momento de la palabra de Dios. Bueno, un montón de cosas para contar. Para arrancar, quiero contar que estuve en 25 de mayo, donde estuvimos pastoreando una iglesia hace poco tiempo. Me encontré con un montón de personas, amigos, los cuales amamos profundamente. Quiero agradecerle a ellos que pude pasar un tiempito con alguno de ellos. Ya en mi próximo viaje voy a estar con otros también. Vamos de a poco consolidando este grupo en el cual estamos trabajando desde la manera virtual y ahora también presencial cada vez que podamos estar viajando y estando con ellos. Quiero mandarle un gran abrazo con aquellos que me recibieron, me atendieron, principalmente también a mis compañeros de trabajo, que ellos realmente, unos compañeros tremendos. Quiero saludarlos a todos. Quiero saludar a Carlos, a Fabio y a Rodolfo, que estuve charlando con ellos. Y bueno, gracias, saben que los amamos profundamente. La idea es en algún momento poder ir con Cari y con el nene, pero bueno, a veces se complica. Pero lo importante es que pudimos estar juntos, pudimos charlar. Por sobre todas las cosas consideramos que hay que estar con las personas. Vos podés ser un buen gerente, podés gerenciar gente, personas, pero eso no es ser un pastor. Podés ponerte el cartel que vos quieras, pero tus actitudes van a demostrar si sos un gerente o si sos un pastor. Nosotros decidimos seguir el camino del pastorado, no del gerente, porque para eso me pongo un negocio, para gerenciar. Y no me interesa, no nos interesa eso, nos interesa responder un llamado pastoral y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo desde que le dijimos sí, Señor. Así que bueno, ya que agradecí, quiero agradecer también a la iglesia acá de La Plata, que también siempre estamos ahí todos los domingos trabajando en cada reunión. Hoy vamos a tener la Santa Cena, la Mesa del Señor, y vamos a estar compartiendo eso de manera virtual. Después lo vamos a hacer, por ahora lo vamos a hacer, vamos a tener el mensaje como venimos haciendo todos los días. Quiero compartir la palabra con ustedes. Ustedes saben que siempre le pongo un título a los mensajes. El mensaje de hoy se llama ¿Conocemos a la persona de Dios? ¿Conocemos realmente a la persona de Dios? Y es una buena pregunta porque muchas personas creen conocer a Dios, ¿no? Creen conocer su persona. Sin embargo, esto lo vamos notando a medida que vamos viendo las actitudes de esas personas. Vamos viendo cómo se comportan con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que conoce a otra no hace cosas que no corresponden. Por ejemplo, si vos estás en un matrimonio, estás en pareja, sabes que hay cosas que no vas a hacer porque la van a lastimar a la otra persona. Entonces, con Dios pasa lo mismo. Si vos conocés a Dios, hay cosas que no dirías o no harías, o no haríamos, para no dañarlo. Ahora, la pregunta es esa, ¿conocemos a Dios realmente? ¿Conocemos a la persona de Dios? ¿De qué manera, no? Entonces yo quiero hablar de los diferentes conceptos que podemos llegar a tener. Muchas personas tienen un concepto equivocado de quién es Dios, y ese es un problema muchas veces, y eso es fundamental, por eso es fundamental conocerle. Cuanto más sabemos de Él, más cerca vamos a estar de Él, porque más nos vamos a enamorar, más nos vamos a apasionar de Él, y eso es importante. Ahora, existen personas que, por ejemplo, no le pueden decir, a Dios no le pueden decir papá. Y esto muchas veces es un problema, porque si no, porque yo en realidad tuve un papá que me pegaba, tuve un papá que me abandonó, Entonces se forman un mal concepto de esa palabra y les cuesta decirle papá o padre a Dios. Bueno, también es un problema porque ahí hay que sanar un área para poder tener un acercamiento. ¿Por qué? Porque Dios es realmente nuestro Padre, lo dice la palabra. Ahora, es importante que tengamos en cuenta esto, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, justamente es lo que la palabra nos dice. ¿Qué nos dice? Que debemos estar cada vez más cerca de Él. Y para eso debemos conocer su persona. Otros creen también que Dios es un benefactor. ¿Qué quiere decir esto? Un Dios que tiene la obligación de darte todas las cosas, ¿no? Como si si yo soy tu hijo y vos sos mi papá, vos estás obligado a darme esto. Pero hay obligaciones y también hay deberes, ¿no? Como padre, que Él cumple. El tema es que a veces nosotros como hijos no nos damos cuenta de esto, pero es importante tener en cuenta
este tipo de cosas. Si yo creo que Dios es un benefactor, no solamente voy a estar equivocado, sino que aparte voy a tener problemas con esto. Cuando nosotros formamos un concepto erróneo, equivocado de Dios, el problema está que empezamos a tener problemas con Dios. Porque decimos que es una cosa que realmente no es. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Y es importante que podamos empezar a conocerle ahora. Otros creen que Dios es un ser que está lejos de la realidad del mundo. Hay personas que dicen, no, pero Dios no sabe el problema por el cual estamos pasando como familia, la situación personal en la cual estoy pasando, y cree que Dios está ajeno a todo. Sin embargo, tampoco es así. Dios no está ajeno a las cosas. El Espíritu Santo no está ajeno, por eso está entre nosotros, por eso está en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no está ajeno a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Algunos dicen, se cansó. Dios se cansó de esto, se olvidó de la Argentina. ¿Cuántas veces escuchaste? Yo una vez escuché uno que dijo, Dios se olvidó de la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué no va tan mal? Dijo uno. Otros dicen, mirá, yo desde que nací que la Argentina está en crisis, así que la verdad para nosotros la crisis es un estado habitual de la vida. No es que estamos en crisis, sino que vivimos toda la vida en crisis. Nacimos en una crisis, entonces es normal para nosotros, ¿no? Hay diferentes conceptos. La realidad es que Dios no se olvidó ni de la Argentina, ni de la humanidad, ni de vos, ni de mí, y eso es importante. ¿Quién dice esto? Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16 dice justamente esto. ¿Sí? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de tal manera lo amó. De tal manera que nadie haría eso por personas que no se lo merecen. No lo haríamos ni por aquellos que se lo merecen nosotros. Imagínense por aquellos que no se lo merecen. Bueno, dice Juan 3:16, dice, porque de una manera tan increíble, Él amó a su pueblo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que Él nos da vida eterna. Estos tres conceptos debemos tener en cuenta y yo quiero que ustedes, si tienen para anotar, que los puedan anotar o que los puedan memorizar. Dios no es un padre malo o un padre abandonador. Dios no es un benefactor tampoco, que todo tiene que dártelo. Y Dios no se ha olvidado de la humanidad. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no se ha olvidado de la humanidad, no se olvidó de vos, no se olvidó de mí y como decíamos, tampoco se olvidó de la Argentina. Dios entregó por amor a su único Hijo. Él nos promete esto. En el Salmo 27:10, le invito a que pueda abrir su Biblia en el Salmo 27, capítulo 27, versículo 10. Lo voy a leer en la NTV, que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor te mantendrá cerca, dice esta versión. Jesús se entregó totalmente por cada uno de nosotros. Él nunca nos abandona, Él nunca se olvida de nosotros. Muchas veces pensamos, y te habrás pensado vos también, que Él se olvidó de mí. Con todo lo que me está pasando, Él se olvidó, Él me abandonó, Dios ya se alejó de mí. A veces decís eso porque decís, estoy en pecado, soy un pecador, soy una persona que está mal. Ya Dios ni me atiende, Dios no me escucha, Él se olvidó de mí. Me pasan tantas cosas malas que Él ya se olvidó de mí. Y otros dicen, yo hago tantas cosas malas que Dios ya no me quiere. Y eso es un error. El enemigo quiere que creas, quiere que vos creas eso. Y eso es mentira. Él siempre se acuerda de nosotros. Ahora, Él nunca nos deja. Nosotros nos alejamos de Él. Nosotros somos quienes queremos hacer nuestra propia voluntad y cuando fallamos pensamos que Él nos dejó. ¿Cuántas veces le pasó que usted tiene que tomar una decisión y en vez de preguntarle a Dios primero, lo que hace es tomarla? Y después que toma esa decisión se dio cuenta que se equivocó. Y cuando se equivocó, lo primero que dice es no hacerse cargo y dice, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Pero si el que lo hizo fuiste vos, es obvio que Dios no lo hizo. Pero nos cuesta entender esto, nos cuesta realmente aceptar este tipo de cosas. Hebreos capítulo 13, versículo 5 en adelante dice, no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré. Diga conmigo, nunca te fallaré. Eso es lo que dice el Señor, nunca te fallaré. Jamás, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense
de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe, dice el versículo 7. A mí me llama poderosamente la atención el primer versículo, el 5, que dice, no amen al dinero. Pero después sigue diciendo, estén contentos con lo que tienen. Qué difícil que es esto. Porque vivimos un tiempo donde se habla del dinero, del evangelio de la prosperidad, de que pones 10 y te damos 20. Algunos son más sutiles y te dicen, bueno, haz lo que puedas, fíjate, y después hacen cosas feas con el dinero también. Hay un poco de todo. Pero a mí me encanta porque en Hebreos dice, no amen al dinero, o sea, que vos no estés aferrado, no ames eso, no, eso no le gusta al Señor. Pero dice, estén contentos con lo que tienen. Parece que nadie lee este versículo, ¿no? Porque la otra versión más o menos dice lo mismo. Qué difícil que es estar contento con lo que uno tiene, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual nos incita a creer que el crecimiento o que la prosperidad es una bendición. Y no es solo eso. Muchos dan solamente eso como un dogma, como diciendo, vos querés ser bendecido, entonces te tiene que ir bien con el dinero, tenés que viajar, tenés que hacer, no. Pero eso se llama exitismo, eso se llama lo que el mundo de hoy quiere que hagamos cada uno de nosotros. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no tiene que viajar, yo no estoy diciendo que usted no tiene que ganar dinero, no me malinterprete. Tampoco estoy diciendo que usted tiene que vivir en la miseria, no dice eso tampoco la Biblia. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que estemos contentos con lo que tenemos. Y ahora más adelante vas a ver por qué dice esto la palabra. Yo ahora en el mensaje lo explico. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad nada nos viene bien. O sea, la realidad es que el que tiene dinero, yo conozco un montón de casos, gente que tiene un montón de dinero, pero tiene problemas con su familia, tiene problemas psicológicos, tiene problemas sentimentales, no puede obtener lo que quiere. Puede tener dinero, pero no puede tener a la persona que ama al lado. Siempre le falta algo. Por eso nos dice no amen al dinero. Porque cuando vos amás y buscas solamente eso, nunca te saciás. Siempre querés otra cosa. Pero más adelante lo vamos a hablar. Se refiere a eso cuando habla de no amen al dinero. No quiere decir usted sea pobre, vive en la miseria, no, nada que ver. No malinterprete eso. Pero por eso nos dice, estén contentos con lo que tienen. Porque qué difícil que es esto, ¿no? Estar contento con lo que uno tiene. Cuando uno está contento con eso, ya está preparado para el próximo paso, que puede ser obtener algo mejor o obtener otra cosa, sea espiritual, sea material, sea lo que fuere. Pero qué importante que es esto, ¿no? Buscar ese equilibrio. Ahora, otro concepto que debemos tener en cuenta de Dios, este pasaje es precioso, es para desarrollarlo mucho más, pero no creo que nos dé el tiempo. Ya estoy en casi 15 minutos. El segundo punto que quiero hablar es, Dios no es un benefactor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice, incluso mientras estábamos con ustedes, le dice Pablo, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, vemos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Y les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Que se tranquilicen y que trabajen. Qué interesante que es esto, porque Pablo le está hablando a líderes, Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo les está diciendo, dejen de ser ociosos, dejen de meterse en la vida de la gente. Y muchas veces algunos toman la consejería como un chusmerío. Y nosotros conocimos casos así en diferentes lugares, donde muchos líderes que iban o pastores tomaban el secreto de confesión como una herramienta, ¿no? Como algo que les da el derecho de poder tener dominio sobre la otra persona. Y eso es muy feo, porque eso realmente es pecado, eso está mal y Dios condena eso. Porque eso es murmuración, porque eso, que una persona te cuente algo personal, no te da la autoridad a vos de contarlo, bajo ninguna circunstancia. El pastor puede enojarse, puede tener un montón de problemas, pero jamás puede hacer eso, porque Jesús no lo hizo. Y eso es una falta muy grave. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? El ocio en el liderazgo hace este tipo de cosas. Como la gente, en vez de estar trabajando, evangelizando, haciendo cosas en la iglesia, nosotros cuando empezamos a trabajar en las iglesias, lo primero que hacemos es poner a laburar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que el ocio trae murmuración. El ocio hace que las personas no tengan nada que hacer y se pongan a quejarse de todo. Por eso nos dice, sin embargo, vimos que algunos de ustedes llevan
vidas de ocio, se niegan a trabajar. Algunos creen que porque están en la obra o porque son pastores o líderes, no tienen que agarrar una pala, no tienen que trabajar, y están muy equivocados. No, es que tengo una iglesia muy grande y tengo que estar tiempo completo. De vez en cuando está bueno bajar a la estratosfera, a la tierra, y darte cuenta cuál es la realidad que vive la gente. Un pastor de verdad vive la realidad de la gente, no vive en el tercer cielo. Yo me acuerdo que hace muchos años teníamos un pastor que viajaba a Estados Unidos. Y me acuerdo que él viajaba a Estados Unidos como uno de los tantos viajes que hacía, tenía un ministerio hermoso. Y me parece genial esto, yo no estoy criticando eso, quiero que usted me entienda bien. Él viajaba a Kuala Lumpur, o sea, Malasia, ¿viste? Europa, Estados Unidos, viajaba por todo el mundo. Y él llegaba a la Argentina y le tocaba predicar en la Argentina cuando él venía, que era el pastor de la iglesia, no era un evangelista, él era el pastor de la iglesia. Y él llegaba a la iglesia y se ponía a hablar, no, porque cuando estuve en el norte, cuando estuve enterrado en el norte. Y acá había gente que se moría de hambre, acá había gente que no tenía ropa. El director de alabanza de su iglesia capaz que llegaba en bicicleta, de hacer kilómetros para poder dirigir la alabanza. Y si llovía se mojaba todo y llegaba a dirigir la alabanza todo mojado y se iba a su casa todo mojado con su guitarra. Esos son los líderes que viven en otro planeta, le digo yo. ¿Son ociosos? Y están predicando, sí, están predicando, pero no viven la realidad. La realidad en Latinoamérica es diferente. La gente en la Argentina, por ejemplo, nosotros que estamos en la Argentina, nos cuesta llegar a fin de mes a todos. Y tenemos que trabajar con 1, 2, 3 trabajos y aparte también después afrontamos la obra. Pero muchos llegan a sus cargos ejecutivos como si fuesen, ¿viste? Y Jesús no era así. Eso es lo llamativo, que Pablo no era así. Pablo me habla desde la cárcel, Pablo me habla desde la persecución, Pedro me habla desde la persecución, Jesús me habla desde la persecución. Hacían milagros, trabajaban, hacían cosas, Pablo hacía tiendas para poder vivir. Y ese es el evangelio en el cual uno trata de acoplarse. ¿Por qué? Porque cuando uno pierde la realidad de la gente, ya no está pastoreando, sino que está gerenciando. Cuando uno se pone en gerente, pierde el concepto de Dios, que es la historia del mensaje. Uno pierde la verdad, uno pierde y deja de conocer a la persona de Dios. Porque si Dios dio a su único hijo, lo entregó y ese hijo murió por cada uno de nosotros, entonces ¿de qué concepto estamos hablando? ¿Cómo nosotros no vamos a atender a los hermanos? ¿Cómo no vamos a estar al lado de su necesidad? ¿Cómo no le vamos a lavar los pies si lo hizo el maestro? Si lo hizo Dios mismo. ¿De qué evangelio me están hablando? Personas que no conocen al Dios verdadero, que no conocen a la persona de Dios. Si conocieran, tendrían el temor de realmente hacer lo que Jesús hacía. Por eso dice, y decimos que Dios no es un benefactor. Si usted cree que Dios le tiene que dar todo, está equivocado. Muchos creen que Dios tiene esa obligación, y por el simple hecho de ser Dios. Sin embargo, cuando leemos la Biblia notamos que no es así. Él quiere bendecir a todos, pero es nuestra tarea ser diligentes. Él no bendice al ocioso, al perezoso, al haragán. Esas personas demuestran que no tienen disciplina, que no pueden sujetarse a otra persona. Y si uno no tiene responsabilidades con aquellos que ve, ¿qué responsabilidad puede tener con Dios que no puede ver? Hace un tiempo, me puede gustarte o no, te cuento un testimonio que escuché de él, que me pareció fascinante, me gustó. Por ejemplo, Luis Palau. Me acuerdo que él hablaba de su organización y él decía que no solamente no tenía contacto con el dinero, sino que era una fundación, sino que él tenía un sueldo fijo y que él con eso vivía y con eso se conformaba. ¿Por qué decía eso? Porque su fundación manejaba muchísimo dinero, pero él no estaba en contacto con eso, él directamente predicaba la palabra y él tenía un sustento. Y había personas que administraban y trabajaban con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una persona que estaba abocado al Señor, que él no esperaba que le den las cosas, que él trabajaba para el Señor, pero él trataba de mantenerse puro. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, él sabía qué cosas le agradaban y qué cosas no le agradaban a Dios. Cuando nosotros conocemos a la persona de Dios, sabemos que hay cosas que le gustan al Señor y hay cosas que no. Y yo no voy a hacer lo que no le gusta, voy a hacer lo que a él le gusta. Por eso es importante buscar el equilibrio, tener esa responsabilidad y trabajar. El trabajo dignifica, enseña, disciplina, nos remunera, nos hace creer en la capacidad que Dios nos dio. Buscar el equilibrio, trabajar para Dios y para nosotros o la familia,
dignifica, bendice, es necesario. Algunos creen que el trabajo en la iglesia o el trabajo pastoral o en el liderazgo es fácil, porque muchos estuvieron en ese lugar y no hacían nada. Había personas que decían, bueno, llegué al pastorado, llegué al liderazgo, bueno, ahora no hago nada. No, la verdad nosotros siempre trabajamos un montón. Cuando estuvimos en la obra, cuando estuvimos trabajando como obreros, cuando fuimos ovejas, cuando siempre la intensidad del trabajo nunca bajó. Al contrario, subía. Cuanto más responsabilidad, más trabajábamos. Y algunos creen que llegar al liderazgo es hacer la plancha y no hacer nada. Dejan de visitar o visitan a los que les conviene, usted me entiende, ¿no? Visita a algunos, Yo he conocido pastores que decían, no, lo que pasa es que esta persona no tiene compromiso, no le interesa, y entonces yo ya no la visito más. Cualquiera. Dios te va a demandar por lo que vos hagas, no por lo que hagan las otras personas. Y tu tarea es visitarlos, es estar al lado de ellos. Si ellos no tienen un compromiso, es algo que vos no lo tenés que juzgar, es algo que lo va a juzgar Dios. Dios va a juzgar tu tarea, mi tarea, y Él va a decir, Julio, vos visitaste, vos estuviste al lado del necesitado. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero nosotros no podemos enseñar eso, porque hay pastores que enseñan eso. Pero si no hace esto, no hace lo otro, déjalo. No, déjalo ahí, no. Meterlo en el freezer, me decían. Había uno que me decía meterlo en el freezer. Pasan las pruebas y se apartan. Muchas personas que no crecen, pasan por diferentes pruebas, no han tenido un equilibrio, no han buscado mucho de Dios y en la primera prueba se debilitan y se apartan. ¿Por qué? Porque tienen un mal concepto de Dios, porque creen que Dios no los ayudó, Dios no estuvo al lado de ellos. Ahora, una persona crecida mantiene la vida equilibrada. No está todo el tiempo en la iglesia, pero tampoco está todo el tiempo en el trabajo. Debe darle tiempo de calidad a sus hijos, pasar tiempo con su esposa, tener un momento de ocio personal también, un momento de despeje, un momento en el cual uno pueda desconectarse. Algo, ¿qué es lo que te gusta hacer a vos? A vos solo, para vos, a vos. Bueno, hacerlo en algún momento, es necesario. Porque cuando uno no está bien, no está siendo bendecido, lo que imparte es eso. Si uno está nervioso, si uno está mal, está ansioso, va a impartir ansiedad, va a impartir eso. ¿A quién? Primero a tu familia, porque vos sos el sacerdote, y después a tus padres, después a tus compañeros de trabajo, en la facultad, en el colegio, en donde sea. Por eso es importante mantener el equilibrio. Darle tiempo de calidad a tus hijos es importante. Algunos padres dicen, no, pero yo tengo nena, que eso se encargue la madre. No, usted debe atender a sus hijas también, usted debe escucharlas, debe pasar tiempo con ellas, con sus princesas ahí, ver qué necesidad tiene, charlar. Le cuesta, bueno, rompa el hielo, trate de estar con ellas, trate de pasar un tiempo. Fíjese que le gusta a ellas o a él, la mamá con el varón también. Lo que pasa es que el varón, viste, que siempre está pegado. El Salmo 90, 17 dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, que la luz del Señor sea sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La obra de lo que nosotros hagamos con nuestras manos confirma que la luz del Señor está sobre nosotros. Lo que nosotros hagamos, si son buenas obras, van a ser demostradas que Dios nos ha iluminado porque son buenas obras. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Eclesiastés 3:12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, escuchá, don es un regalo, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Sí? Y también es un regalo de Dios que el hombre pueda gozar de su trabajo, pueda gozar de lo que come, de lo que bebe y goce del bien de toda su labor, de todo su trabajo. O sea, que Dios quiere que trabajemos y quiere que disfrutemos de eso. Yo no estoy diciendo que no, hay que trabajar, claro que hay que trabajar, pero todos tenemos que trabajar, no algunos nada más. ¿Sí? Dios no se ha olvidado de la humanidad tampoco. Isaías 49:14, fíjate qué versículo precioso. Isaías 49:14 dice, hasta el 16 lo leemos, dice, pero Sión dijo, o sea, Israel decía, Sión dijo esto. El Señor, esto es una profecía, ¿no? Dice, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y el versículo 15 llega con una respuesta del Señor hermosa, preciosa, que dice, ¿puede una madre olvidar de su niño de pecho y dejar de amar al hijo que le ha dado la luz? Aun cuando ella lo olvidara, porque puede pasar, o sea, imagínate, hasta en aquel tiempo dice,
puede pasar, dice, yo no te olvidaré, yo no te olvidaré, te dice el Señor. Yo no sé qué situación estás pasando, pero el Señor te dice, yo no te olvidaré. Yo no me olvidé de tus fracasos, de tus dolores, de tus momentos difíciles. Yo no te olvidaré, dice. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Tus muros siempre los tengo presentes. Es una palabra preciosa. Cuando dice, yo no, dígalo conmigo, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Tus muros siempre los tengo presentes. Ahora, el Señor no se olvida de sus hijos. Pero fíjate que dice, Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestros temores, sabe de nuestros dolores, sabe de todo y nunca se olvida. Dice que nos tiene grabados en sus manos. Cuando dice que conoce nuestros muros, habla de conocer cuando nos cerramos. Él sabe cuando hacemos un muro a todas las cosas en forma de defensa. Por eso dice, yo conozco tus muros, yo conozco tus limitaciones, yo conozco la barrera que vos ponés para que nada te dañe. Yo las conozco, te dice. El Señor quiere que seamos vulnerables a Él, que podamos caer derretidos en su presencia. Por eso Él dice, yo conozco, tengo siempre presente tus muros, dice. Ahora Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, dice. Fíjate lo que dice Pablo, dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Cada vez que sufrimos, Jesús sufre con nosotros. Por eso Pablo dice, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esas aflicciones siguen estando. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia, porque cuando nosotros sufrimos, Cristo dice que somos un cuerpo, que Él es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo. Si el cuerpo es lastimado, si el cuerpo es dañado, si una parte del cuerpo nos duele a todos, nos se pone inquieto a todos, nos pone mal a todos. Cristo sigue sufriendo, Él sigue sufriendo por medio nuestro, porque Él también padece cuando nosotros padecemos. Es necesario conocer al Señor. Muchas veces conservamos un concepto de Dios equivocado. Él padece con nosotros por las decisiones que aún nosotros mismos tomamos. Existe una ley universal, y esto lo tenemos que saber siempre. Quiere decir que rige en todo el universo una ley universal, eso es lo que significa. Y una es la del libre albedrío, eso es una ley universal. El libre albedrío, Dios nos da la oportunidad de tener una libre elección. Usted puede elegir lo que quiera, pero usted debe saber que eso va a tener una consecuencia. Usted puede hacer lo que quiera. También existe otra ley que es la de la siembra y la cosecha, que también es universal, y que todo lo que usted siembre va a cosechar. Ahora, vivimos atados a ellas. Todo lo que nos pasa es producto de nuestras propias decisiones. Y otras son pruebas. Yo hice una especie de cuadro acá, ¿no? ¿Por qué pasan cosas malas a la gente? ¿Por qué nos pasan cosas malas? Bueno, una, porque sembré mal. Cuando uno siembra mal, bueno, si su siembra fue de cosas malas, va a obtener resultados negativos cuando coseche. Hay gente que te dice, yo no sé, yo fui una madre o un padre bueno, no sé por qué el hijo me salió así. Una vez una persona que nosotros conocemos mucho nos dijo, yo jamás le pegué a mis hijos, dice, ¿no? Y le pegaba con un cinto, los marcaba. Esos hijos no fueron malos, pero fueron castigados, fueron lastimados. La imagen que tenían de esa madre era diferente. Y lo que creó fue hijos que les costaba transmitir sus sentimientos. Creó hijos tan fuertes que les costaba derramar una lágrima. Y muchas veces creemos que hacemos bien y estamos haciendo mal. Y esto es lo que nosotros debemos saber, que nosotros podemos olvidarnos, pero Dios nos olvida. Nos olvida, me refiero a que la gente nos olvida. Tu hijo no se olvida de lo que vos le hiciste de chico. Y de grande, bueno, vas a cosechar eso. ¿Podés remediarlo? Claro, siempre se puede, siempre. Hay un milagro que se llama Espíritu Santo y siempre se puede remediar todo. Pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Hoy que está a tiempo usted de remediarlo, de pedir perdón, de arrepentirse, de cambiar esa siembra por una buena siembra. Usted puede hacerlo. Y es el tiempo de hacerlo, de remediar esas cosas. ¿Por qué pasan cosas malas? Porque sembró mal. ¿No se dio cuenta? Bueno, no importa, cámbielo. ¿Por qué? Por otro motivo, ¿por qué otra cosa puede pasar? Bueno, porque es necesario pasar por pruebas. O sembramos mal
Y el otro motivo es porque debemos pasar por una prueba. Hay personas que han sembrado bien y le pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque es necesario que pasen por esa prueba. A las personas con buenas siembras les pasan cosas malas porque deben ser mejores aún. Esto está en Lucas capítulo 12, versículo 48, dice: en cambio el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. Escucha bien, dice: en cambio el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Entonces hay personas que pasan por pruebas, por momentos difíciles, porque están en un lugar clave. ¿Sí? A veces son pastores, a veces son líderes, a veces no lo son todavía, pero Dios tiene un propósito con ellos. Y usted dice: ¿por qué me pasa esto? Porque Dios tiene un propósito y el enemigo lo sabe y no quiere. Entonces ahí surge la prueba y ahí es donde somos probados a fuego. ¿Para qué? Para que salir mejores aún. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere en el cielo con Él. Entonces por eso nos va a exigir más. No tema. ¿Por qué le pasan cosas malas? Bueno, a veces, y usted ha hecho una buena siembra, bueno, porque debe ser probado. Porque a usted se le va a exigir más todavía, porque hay un propósito importante con usted. Si a usted se le dio una familia, deberá ser un buen administrador de ella. Es su responsabilidad darles amor, respeto, comida, consejos, para que sean una buena cosecha mañana y puedan ser buenos administradores ellos de las cosas de Dios. Jesús no es ajeno a nuestro dolor, y eso usted lo debe saber. Él sufre con nosotros. También nos da autoridad para resolver todas las cosas. Efesios 1:22 dice: y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Él nos dio todo a nosotros, toda la autoridad, para que podamos realmente ir adelante. Es tiempo de que nosotros dejemos de lado las cosas malas, tengamos un concepto correcto de Dios buscándole, y ahí vamos a poder hablar de otro. Yo veo que gente que habla de Dios y no conoce a Dios. Habla de un Dios que no conoce. Nosotros seguimos estudiando, nos seguimos preparando aún. ¿Por qué? Porque no quiero enseñar algo en lo cual yo esté equivocado. Quiero enseñar la verdad. Y para eso uno tiene que estar empapado, tiene que tener conocimiento. Sabiendo que todo Él sometió bajo nuestros pies. Y Él se lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. A mí, diga usted. A mí, dígalo. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido con Cristo. Si usted ha sido bautizado, hoy usted es revestido con Cristo. Usted puede afrontar cualquier situación. Ahora, Jesús no se olvidó de usted, no se olvidó de sus problemas. Él quiere ayudarlo, Él quiere bendecirlo. Usted sabe que si fue bautizado, fue revestido. Y usted me va a decir: no, pero yo me equivoco, a veces me aparto, a veces hago cosas malas, a veces digo cosas feas. Usted ha sido revestido. Es tiempo de que sea consciente de eso y pueda vivir de eso. Es como esas personas, yo siempre digo, hay personas que han cobrado una gran herencia, han cobrado mucho dinero y siguen viviendo como pobres. Muchos cristianos siguen viviendo como pobres, pudiendo ser ricos. Tienen una gran herencia, pero no disfrutan de ella, porque todavía no se dieron cuenta que son hijos y siguen viviendo en la miseria espiritual. Estoy hablando de lo espiritual. Ahora estamos revestidos de su poder, de su persona. Todo podemos hacer por medio de Él. Es tiempo de conocer más de Dios, de saber cuál es su voluntad, porque en ella vamos a ser felices. El ser humano vive disconforme con todo. El que tiene dinero le falta afecto. Viste que te dice: no, pero yo tenía dinero. Yo conocí gente que decía: no, está bien, yo reconozco que económicamente estoy bien, que mi papá me dio todo, pero no estaba conmigo. Bueno, si vos querés que tu papá como no puede hacer plata y también todo no se puede. Pero ¿a qué voy con esto? A que el ser humano está siempre disconforme. Cuando tiene dinero, no, me falta afecto, tengo problemas psicológicos, me falta lo otro. Al que tiene afecto dice: no, pero me falta dinero. Y tu papá: no, mi papá jugaba conmigo a la pelota, me llevaba a la plaza, no, mi papá se portaba bien conmigo, pero no teníamos plata. Siempre nos falta algo. Es lo que decía hoy del versículo de hoy. Siempre nos falta algo. Siempre estamos disconformes con algo. Siempre, como digo yo, nos faltan 3 para el peso. Y vivimos así. Por eso el Señor dice que debemos conocerle a Él, porque somos sus hijos. Y Él va a llenar todas las necesidades. Si a usted le falta dinero, Él lo va a bendecir y le va a ayudar. Por eso dice: confórmense con lo que tiene. Usted debe estar conforme, porque lo que tiene se lo dio el Señor.
Si usted no está conforme con lo que el Señor le dio, usted es un malagradecido y Dios no le va a dar más porque usted ni siquiera puede administrar lo que tiene. Esa es la realidad. Por eso nos dice, estén contentos con lo que tienen, porque lo que tenés te lo dio el Señor. Si vos no podés disfrutar de eso, es porque todavía no entendiste por donde ni siquiera pasa la vida. Y eso es un problema. No importa lo que tengas, solo muchas personas no importa lo que tengan, solo quieren lo que les falta. Viste que hay gente tan desconforme que no importa si tiene esto, no, me falta esto, bueno, yo quiero eso. Por esa razón debemos ser más espirituales y buscar el equilibrio. Es tiempo de que nos acerquemos a Dios, tomemos tiempo para conocerle por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la adoración. Es tiempo de tener intimidad con el amado. Cuando usted tiene intimidad, usted va a lograr pasar a otro nivel. Usted va a conocer a Dios. Usted va a conocer la persona de Dios. No va a hablar de oídas, no va. Viste que yo escuchaba gente que habla de testimonios de otro. A mí no me gusta predicar y hablar de testimonios de otros. Yo he escuchado prédicas que hay gente que dice, no, porque a Dante Gebel le pasó esto en su prédica. No, porque, no sé, al pastor tanto le pasó esto. Hermano, si usted tiene que compartir el testimonio de otro, porque usted no tiene ningún testimonio. Es porque el Espíritu Santo está haciendo una gran obra en otras personas, pero no en usted. Si usted no tiene nada que contar, usted tiene que contar de otros, no tiene sentido. Porque nos falta conocer más a Dios, más la persona de Dios. Viste que cuando vos conoces a una persona, cuando es su cumpleaños le regalas lo que le gusta. ¿Qué te gusta? Y me gusta el dulce de leche, me gusta el chocolate, o me gusta lo salado, un salamín, una longaniza, no sé, una picada, no sé. Pero cuando conoces a la persona le das lo que le gusta. Cuando vos conoces a Dios, le entregás tu vida, que eso es lo que a él le gusta, le entregás tu mente, tu corazón, y haces su voluntad. Que en este tiempo podamos acercarnos a Él, podamos estar más cerca de Él, podamos buscar su presencia. Yo te animo a que podamos orar. Ahí donde vos estás, haz una oración conmigo. Decirle, Señor Jesús, repetila después de mí. Decir, Señor Jesús, en este momento te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te pido que entres a mi corazón. Te acepto como dueño y salvador de mi vida. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que en este tiempo podamos buscar a Dios. No hablar de un Dios de oídas, no de hablar de testimonios de otros, sino que en esta semana vos puedas experimentar con el Espíritu Santo. Si estás teniendo una necesidad material, pedísela porque Él te quiere bendecir. Él quiere ver tu fe crecer. Si estás teniendo problemas en tus sentimientos, trata de acercarte a esas personas. Si tienes que pedir perdón, hacelo. Pero si necesitas afecto, aprovecha. Te peleaste con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. No era culpa mía, no importa, acércate, pedí perdón, disfrútalos, porque en algún momento no los vas a tener. Y es tiempo de disfrutarlos, de estar cerca de ellos. Te animo a que puedas hacerlo. Quiero hacer una oración. Si hay personas que tienen algún dolor físico, algún dolor espiritual, vamos a orar. Señor Jesús, en este tiempo te ruego que vos estés haciendo un milagro a través de este medio de comunicación que llegamos a todo el mundo. Te ruego que estés tocando los corazones, que estés llenando, Señor. Oh Espíritu Santo, toca, llena a cada uno de aquellos que necesitan de tu amor. Hay personas que han sido lastimadas por sus parejas, por sus padres, por un pariente. Te ruego que ellos puedan recibir tu presencia. Hay personas que han sido maltratadas, hay personas que reciben un maltrato. Te ruego, Señor, que vos estés protegiéndolos, guardándolos, que ellos puedan perdonar, que ellos puedan ser perdonados. Si hay una persona que lastima a otros también. Te ruego, Señor, que tu mano poderosa esté haciendo un milagro en este tiempo. Oramos sabiendo que vas a hacer un milagro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás cerca de la ciudad de La Plata, te animo a que puedas acercarte a nuestras reuniones. Puedes escribir en el chat también de este video. O también puedes mandarnos un mensaje por medio de la vía de comunicación y vamos a estar en contacto con vos. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias. Chao.